Damos gracias al Señor por este tiempo. Qué bueno que podamos estar reunidos en esta mañana, en unidad, en coinonía, para escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Quiero compartir un mensaje con ustedes. Y este mensaje lo titulé, no se turbe vuestro corazón. Dígale al que está a su lado, no se turbe tu corazón. Porque hay muchas cosas que pueden suceder en nuestra vida, que pueden ocurrir en nuestra vida y que pueden traer turbación del corazón. Muchas cosas que pueden traer angustia a nuestro corazón. La palabra turbar viene del latín turbare y significa alterar el orden o el estado natural de las cosas. También se refiere a poner a una persona en un estado de agitación emocional. Y sabe, cuando nosotros tenemos problemas, podemos pensar que si Jesús estuviera con nosotros en persona, sí, allí a nuestro lado, en carne y hueso, nosotros podríamos pensar que la prueba sería más fácil de pasar. Nos vemos tentados a pensar que si Jesús estuviera allí cara a cara con nosotros, de forma visible, sería más fácil. ¿Sí o no? ¿O eso me pasa solamente a mí? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a tener estos pensamientos, es necesario que nosotros vayamos a la palabra del Señor y que nosotros podamos recordar cada una de las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Que no se trata solamente de palabras de aliento, como muchas veces nosotros hacemos, sino que se trata de un consuelo basado en hechos concretos, porque Él mismo ha dicho que todo lo que Él dice, lo cumple. Jesús, Dios, siempre cumple lo que promete. Amén. Y me gusta mucho que ese es un eslogan de nuestra congregación. Él siempre cumple lo que promete. ¿Cuántos lo saben? Amén. Amén. Ahora, fíjese algo. Para cada situación que nosotros podamos estar pasando, el Señor tiene aquí en esta palabra hermosa una promesa. Allí donde usted se encuentra, esa situación que usted está viviendo, esa razón por la que usted vino en esta mañana a la congregación a buscar una palabra del Señor, Él tiene una promesa. Poquitos lo creen, pero Él tiene una promesa. Amén. Ahora, la palabra promesa o promesa en el griego es la palabra evangelía, anótela por allí, evangelía, y su significado se refiere específicamente a la seguridad divina de algo bueno. Yo no sé si usted lo escuchó, pero se refiere específicamente a la seguridad divina de algo nuevo. Cuando nosotros escogemos vivir confiados en Dios, confiar en Él y vivir la vida como si ya esa promesa que Él nos dio, esa promesa que estamos esperando, ya se hubiera cumplido en nuestra vida, entonces nosotros hallamos la fortaleza para seguir adelante. Y aun cuando el camino se torne difícil, nosotros estamos confiados porque el que prometió, cumplirá. Amén. Yo creo que desde que yo dije cómo se llamaba el mensaje, nosotros inmediatamente, yo vi a Pinto buscando en la Biblia. Nosotros inmediatamente nos vamos al capítulo 14 del libro de Juan, donde el Señor tiene una conversación con sus discípulos. Y dice de la siguiente manera, Él está hablando allí palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Me perdona que utilice esta versión, pero es la que más me agrada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! Desen un aplauso ustedes mismos allí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo a pocas horas de su arresto. Lo más probable es que aún Él estuviera alrededor de la mesa donde Él comió la Pascua con sus discípulos. Ellos estaban allí teniendo una conversación mientras cenaban. Y esta conversación se tornó giró en torno a una afirmación que el Señor les hizo a ellos. En Juan 13:33, en el capítulo que está delante. Y Él les dijo: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Diga conmigo, wow. Imagínense ustedes, no había duda que estos hombres habían quedado perplejos, habían quedado turbados, porque recordemos que estos hombres que caminaban con Jesús lo habían dejado todo. Ellos habían dejado familia, ellos habían dejado trabajo, ellos habían dejado amigos. Ahora viene el Señor Jesús y les hace un anuncio. Él les dice: a donde yo voy, ustedes no me pueden seguir, ustedes no me pueden acompañar. Por supuesto que se quedaron estupefactos, se quedaron en shock. Yo hablaba con una hermana de la congregación y yo le decía: imagínate que tú estás esperando al príncipe. ¿Cuántas mujeres están esperando al príncipe aquí? Gloria a Dios. Estás esperando a ese príncipe y de repente llega el príncipe, o en el caso de los hombres, están esperando su princesa. Vamos a ponerlo en los dos términos. Y de repente tú estás con esa persona 3 años. Has estado viviendo el amor de la manera más maravillosa. Pero ese hombre te dijo que tenías que dejarlo todo, o esta mujer, dejar familia, trabajo. Si quieres venir conmigo, déjalo todo. Y de repente, pasado un tiempo, te dice: mira, ¿sabes qué? Me voy, pero tú no me puedes acompañar a donde yo voy. ¿Cómo nos sentimos? Devastados. Bueno, estos hombres, valga la comparación, porque estamos hablando de palabras mayores, valga la comparación, estos hombres se sintieron devastados por lo que ellos escuchaban de Jesús. Pero además, Jesús tenía ya rato hablándoles de su partida y de su muerte. O sea, ellos sintieron como que si su vida, sus planes se venían abajo, todo aquello por lo que ellos habían abandonado, lo que habían abandonado ahora se desvanecía. ¿Y qué pensarían unas horas más tarde cuando ellos vieran a su maestro en manos de sus enemigos que lo llevaban a la cruz? ¿Cómo se sentirían ellos? Turbados, ¿verdad? Decepcionados, expuestos a la burla y a la persecución de los enemigos de Cristo. Pero habían otros tópicos, otras cosas que lo agobiaban, que se habían tocado durante esa cena. Durante la cena también el Señor les dijo que había
uno de ellos que lo iba a traicionar. Y poco después le dijo a Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, más íntimo, le dijo: Pedro, o sea, tú me vas a negar 3 veces. Imagínese cómo se tambalea la vida de una persona cuando recibe una noticia inesperada. Todo aquello en lo que ellos habían confiado se estaba desmoronando. Y si la confianza de ellos era tan poco fiable aún cuando Jesús estaba con ellos, ¿qué sería cuando Él se hubiera ido? Porque mientras Jesús estaba con ellos, era muy fácil confiar en Jesús. Pero ¿qué sería de ellos cuando Jesús se hubiera ido? Y el Señor tiene cuidado de todas las cosas. Él pudo ver aparecer en el rostro de sus discípulos la consternación. Él pudo ver cómo su semblante cambió. ¿Y sabe lo que Él hizo? Él se dispuso a alentarlos. En medio de lo que Él estaba pasando, Él se dispuso a alentar a sus discípulos. Porque saben, horas más tarde, Él se iba a enfrentar al sufrimiento incomparable de la cruz. Horas más tarde, Él iba a ser crucificado. Pero una vez más, Él no pensaba en sí mismo, sino que Él pensaba en las duras pruebas que iban a enfrentar sus discípulos. Diga conmigo otra vez: wow. Y ya le voy a decir por qué. Nosotros por lo general, me estoy adelantando aquí un poquito, pero nosotros por lo general, cuando estamos en medio de una prueba, cuando estamos en medio del dolor, del sufrimiento, nosotros no pensamos en los demás, sino que pensamos en esa situación que estamos viviendo, y como que no nos importara las personas que están a nuestro alrededor. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, porque todo lo que iba a acontecer ya el Señor se los había mostrado a ellos. Pero en este pasaje encontramos una gran promesa que el Señor le hace a sus discípulos. Es más, cuando usted lee el pasaje completo o cuando usted se lee el libro de Juan, usted puede ver que este pasaje, que este capítulo y los capítulos siguientes están llenos de promesas que el Señor les hace a sus discípulos para fortalecerlos, porque Él sabía las duras pruebas a las que ellos se tendrían que enfrentar. Además, Él les estaba capacitando para llevar a cabo la misión que Él les iba a encomendar una vez que Él partiera con el Padre. Así que el Señor les dice a ellos de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón, no te angusties, no se angustien, le dice el Señor, en otras palabras. Y fíjense, el verbo griego que aquí se traduce por turbar expresa una conmoción que invade todo el cuerpo, es decir, una sacudida violenta del ánimo y del cuerpo, una sensación de miedo, un escalofrío. Así como cuando recibimos una mala noticia, que podemos sentir cómo nuestro cuerpo se va helando desde aquí, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Sentimos aquel escalofrío, sentimos aquella sacudida y sabe, nuestro ánimo decae. Bueno, así mismo, de esa manera. La turbación del corazón es una experiencia que todos nosotros hemos vivido. Todos nosotros en algún momento hemos vivido o hemos tenido experiencias como estas. Y los motivos, las causas pueden ser diversos. Yo no sé el motivo que pueda turbar tu corazón. Puede ser una noticia de una enfermedad terminal. Puede ser la muerte de un familiar. Puede ser también una separación, no sé, una deuda,
la quiebra económica, el temor a lo que te vas a enfrentar, así como estaban esos discípulos allí turbados, un hijo en drogas, etcétera, etcétera. No sé, que sea eso que a ti te pueda angustiar y te pueda preocupar. Pero era una realidad para estos hombres. Ellos quedaron muy turbados, muy confundidos. También tiene que ver el significado de la palabra turbar con quedar confundido, con quedar perplejo. Ellos estaban muy confundidos. Ellos no podían entender que a donde Jesús iba, ellos no podían ir. Ahora, el mismo Jesús conocía exactamente esa sensación de conmoción que ellos estaban sintiendo. El mismo verbo que encontramos aquí para la palabra conmoción fue el mismo que utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando Él anunció su muerte en capítulos antes, en el mismo libro de Juan, en el capítulo 12, Él dijo en el versículo 27, ahora está turbada mi alma. Él sabía lo que le venía y Él pudo sentir cómo esa conmoción, cómo su cuerpo fue sacudido, porque Él sabía que se estaba acercando la hora. Por lo tanto, el Señor estaba capacitado para consolarlos, porque Él entendía lo que ellos estaban viviendo. Él tenía la comprensión de quien había sufrido o vivido lo mismo. Él sabía cómo ellos se estaban sintiendo. A veces nosotros le decimos a las personas, ay, yo te entiendo, pero lo decimos de aquí para afuera, no entendemos nada, ni nos importa muchas veces. Pero el Señor sabía, Él tenía la comprensión. Él había vivido Él mismo en su propia carne, en su propia humanidad, lo que era recibir una noticia como esa. Y como les decía hace un momento, casi en todas las ocasiones que nosotros sufrimos, casi en todas las circunstancias que nosotros atravesamos, nosotros no pensamos en nadie más. Y sabe, eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos se ensimismaron en su dolor. Ellos no pensaron en que Jesús también se sentía de la misma manera, en que Él sabía que su hora se acercaba. Y esta mañana, orándole al Señor, le decía, Señor, perdóname. Y tenemos que pedirle perdón al Señor, porque sabe, nosotros nos acercamos al Señor para darle gracias, para reconocer su grandeza, para pedirle, pero nunca, bueno, me atrevería a decirlo de esta manera, le preguntamos, Señor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Señor, al ver que este mundo que tú creaste está como está? No sé si ustedes se lo han preguntado en alguna oportunidad. Yo le empecé a decir, Señor, perdóname. Perdóname, pude sentir allí como un quebrantamiento. Y le decía, perdóname, porque nunca te he preguntado cómo te sientes. ¿Cómo te has sentido cuando yo te he fallado? Nunca te lo he preguntado. ¿Cómo se sentirá Él cuando nosotros le fallamos? Y les dejo eso allí, mis hermanos, para que cada uno de nosotros reflexionemos en cuanto a esto. Y Él les dice, continúa diciéndole, creéis en Dios, creed también en mí. Confíen en Dios, pero confíen también en mí. Estas eran sus palabras de aliento. Confíen en Dios, pero confíen también en mí. Y aquí se nos ofrece el único remedio eficaz contra la turbación del corazón. Nosotros tenemos que tener nuestra fe puesta en Dios y en el Hijo de Dios. No es solamente creer en Dios, sino que nuestra fe también tiene que estar puesta en el Hijo de Dios. Este es el mejor
bálsamo para nosotros calmar nuestro corazón angustiado. Dele un aplauso al Señor. No hay otro. Dígale al que está a su lado, no hay otro remedio. Y nosotros podemos probar. Estamos en la libertad de hacerlo. Pero ¿saben? Eso va a ser algo temporal. Temporal. Pero el Señor quiere darnos una calma permanente. Y este es el mejor bálsamo para aliviar nuestros corazones. ¿Sabe? La angustia va a llamar siempre a nuestra vida por 1001 razones. La angustia está allí. Las malas noticias están allí. Y creo, mis hermanos, que esta es una ocasión. Cada vez que viene la angustia, cada vez que viene la prueba, es una ocasión para confiar más en Dios. Particularmente, pienso que las pruebas por las que nosotros podemos estar pasando son oportunidades para que nosotros podamos crecer en nuestra fe en Dios. Y no hay duda que esta sea una de las razones por las que Dios permite las pruebas en nuestra vida. El antídoto contra la turbación no consiste solamente en tener fe, sino tener fe en el Hijo y tener fe en el Padre. ¿Sabe por qué? Hay gente que simplemente dice, bueno, tenemos que creer en algo. Simplemente piensan de esa manera. Y hay gente que cree en Dios. Cree en Dios a su manera, pero no cree en el Hijo. No creen que Jesús vino a esta tierra y que sufrió la muerte de cruz. Dicen, bueno, yo creo en Dios, pero mira, Jesús es un profeta, fue un profeta. Jesús fue un maestro. Jesús fue un predestinado. Pero que Jesús sea igual que Dios, mucha gente no lo cree. Pero a Jesús nosotros tenemos que aprender a verlo de la misma manera que nosotros vemos a Dios. Nosotros hablamos con Jesús y estamos hablando con Dios, porque ellos son uno solo. Amén. Cualquier creencia genuina en Dios, escuche que dije cualquier creencia genuina, o sea, verdadera, en Dios conducirá a la fe en el Hijo. Si creemos en Dios, entonces como consecuencia también creeremos en el Hijo. Amén. Ahora esto se escucha bien chévere, pero vamos a pensar por un momento en aquellos hombres a los que el Señor les estaba diciendo, crean en Dios, pero también crean en mí de la misma manera que creen en Dios. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo a ellos en ese momento. Así como ustedes creen en Dios, de la misma manera tienen que creer en mí. Y ellos no tenían duda de creer en Dios, como aquel que había obrado durante siglos en la historia de su pueblo. Pero que Jesús fuera uno con el Padre, eso debió ser muy difícil para ellos. Ellos me imagino que entraron allí en otra conmoción, porque Él les estaba diciendo, crean en mí, pero hora siguiente, ¿saben qué? Ellos iban a tener que ver a Jesús sobre una cruz ante la burla de todos los judíos. Así que tener una fe de ese tipo en Jesús no era cualquier cosa. Lo que Jesús les estaba pidiendo a ellos en ese momento no era cualquier cosa. Y Jesús lo sabía. Él les estaba diciendo, yo no solamente quiero calmar sus corazones angustiados. Ustedes tienen que crecer en su fe. Eso era lo que Él les estaba diciendo. Porque solamente en fe nosotros estaremos preparados para atravesar las pruebas y para experimentar la fe que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el Señor quería que ellos crecieran en fe, que su fe en ese momento se desarrollara de tal manera que ellos pudieran creer en Jesús como creían en el Padre. Y sabe, hasta ese momento
Jesús había estado con ellos de forma visible, de forma física. Ellos lo podían ver, ellos lo podían tocar. Pero a partir de los acontecimientos que se desencadenarían más tarde, entonces ya Jesús no iba a estar entre ellos. Ya ellos no lo iban a ver de la misma manera que cuando Él estaba con ellos. Su fe tendría que crecer, de manera que esa fe tendría que cubrir el abismo que había entre lo visible y lo invisible. Porque aun cuando ellos no veían a Dios, ellos creían en Dios. Y eso era a lo que Jesús los estaba preparando. Que aun cuando no lo vieran, pudieran creer en aquel que el Padre había enviado. Amén. Jesús continúa diciéndoles: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Así que voy pues a preparar lugar para ustedes. Él les hizo una promesa nuevamente que les sorprendería. Él les estaba hablando de que se iba, pero que iba a preparar un lugar. Y sabe, esto también fue como un shock para ellos. Porque era evidente que ellos estaban esperando que Jesús estableciera su reino en este mundo de inmediato. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y ahora Jesús les dice: me voy, pero les voy a preparar un lugar allá con mi Padre en el cielo. Porque allí hay muchos lugares, hay muchos espacios para que ustedes y yo estemos en ese lugar. Eso era lo que le estaba diciendo. Y con esto quedaba claro, mis hermanos, que por el momento no había o no estaba preparado o no era el tiempo para establecer un reino terrenal. Se cambiaba el orden. Esto no anulaba la promesa de un reino terrenal que tantas veces se habían hablado o se habían expuesto en el Antiguo Testamento, pero sí lo colocaba en un orden diferente. Así que dígale al que está a su lado, véale la cara al que está a su lado y dígale: Dios no te va a dar lo que tú quieres. Dios te va a dar lo que necesitas. Vuélvaselo a decir: Dios no te va a dar lo que tú quieres. Amén. Dele un aplauso al Señor. Él siempre va a cumplir lo que promete. Pero saben, nosotros no lo vamos a poder manipular a Él. Nosotros no lo vamos a sugestionar a Él, llorándole, diciendo lo que queremos. Él nos va a dar lo que necesitamos. El salmista David decía en el Salmo 27:13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. En esta tierra nosotros vamos a ser bendecidos, pero no va a cumplir caprichos el Señor. No es que yo le voy a dar una orden al Señor de cómo quiero que Él haga las cosas. Él lo va a hacer a su manera, y sabe, su manera siempre va a ser la mejor. Y quedaba, mis hermanos, la evidencia en ese momento de que estos discípulos se estaban convirtiendo en peregrinos en este mundo. Personas que no tenían un lugar permanente en esta tierra, sino que se dirigían hacia una meta, hacia allá, más adelante. Era lo que el Señor les estaba diciendo. El Señor les estaba diciendo: yo voy al cielo y voy a preparar lugar para ustedes. Eso era lo que les estaba diciendo. Así que cada uno de nosotros, escúchelo bien, también somos peregrinos aquí, en esta tierra, en este mundo. Y no dejemos, mis hermanos, de mirar hacia adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe,
No podemos distraernos, no podemos cambiar nuestra mirada de Jesús, porque sabe, allí es cuando empezamos entonces a ver lo difícil que es la prueba, pero tomado de la mano con el Señor, sabe, la prueba va a estar allí, pero va a ser alentador que Él esté con nosotros en medio de la prueba. Y Pablo decía en Filipenses 3, mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos, de donde esperamos también, ¿a quién? Al Salvador, a Jesucristo, a quien el Padre había enviado. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo, es una ciudadanía celestial. Aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y si usted es de los que piensa que pertenece al mundo, usted tiene problemas. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra morada, el Señor ya la fue a preparar. Él dijo que iba a preparar una morada. Él dijo que en la casa de su padre había muchas moradas. Ahora, una morada es un lugar donde estar. Es un lugar donde habitar. Y el salmista, nuevamente, en el Salmo 91, ¿cómo es que dice? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? Morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, que las moradas no se refieren solamente a un lugar, sino a tener una comunión con Dios mientras estemos en esta tierra. Aquí nosotros tenemos que hacer morada con Él. Y la única manera de hacer morada con Él es a través de una comunión, a través de una intimidad con Él. Juan 14, 23 lo dijo de esta manera: el que me ama. ¿Quieren hacer morada con el Señor? Escuche, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Amén. Así que mientras estemos en esta tierra, mientras se nos está preparando el boleto para irnos allá a aquella morada celestial, nosotros tenemos que hacer morada aquí con Él. Es nuestra responsabilidad hacer morada con el Señor en esta tierra. Y me gusta porque el Señor dijo que en ese lugar a donde Él iba, en el cielo, había muchas moradas. ¿Y sabe lo que me hace eso pensar? Que cuando nosotros tengamos el privilegio de ir a ocupar esa morada, ¿sabe qué? Nos vamos a encontrar con mucha gente. Nos vamos a encontrar con estas personas, con estos personajes, con hombres y mujeres que nos dejaron estas enseñanzas valiosas. Pero creo que también nos vamos a encontrar con aquellos amigos, con aquellos familiares que aquí en la tierra tuvieron su fe, no solamente en Dios, sino también en el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Creo que muchos de nosotros estamos esperando ese momento glorioso en el que nosotros podamos ocupar esa morada. Y tenemos que tener expectativa, mis hermanos, del momento en que nosotros partamos de esta tierra a ocupar nuestra morada allá con nuestro Padre. Si así, nos gustó mucho. Nadie quiere partir. Pero la única manera, como me lo dijo mi hijo un día, de reunirnos con el Señor, mis hermanos, es que dejemos este espacio terrenal. Esta tierra es la única manera de reunirnos con el Señor. Y el Señor Jesucristo sigue así: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y sabe, Él les estaba dando ánimo, un importante motivo de ánimo, de que en el cielo había seguridad para ellos.
de que el cielo era un lugar especial. Él estaba creando una expectativa en cuanto al cielo. Y sabe, Jesús nunca les había mentido a ellos. Y ese momento no lo iba a hacer tampoco. No iba a suscitar falsas esperanzas en ellos. Él les estaba diciendo: el lugar a donde yo me voy y a donde los quiero llevar es mejor que el lugar donde ustedes están. Amén. Y él vuelve a decir: voy pues a preparar lugar para ustedes. Ya les había dicho eso, pero él se lo volvió a decir. Voy a preparar un lugar para ustedes. Pero como ya le había dicho eso, entonces él viene y agrega: yo no me voy y los voy a dejar desamparados. Yo me voy a preparar el lugar, pero yo regreso a buscarlos. Yo no los voy a dejar tirados. Se trata simplemente de una despedida temporal, no permanente, una separación temporal. Mi plan no es dejarlos abandonados. Solo me estoy adelantando. Solo me adelanto. Y es como cuando una persona, cuando es miércoles. Cuando es miércoles, de pronto, ¿qué hacemos nosotros antes de que lleguen los invitados? ¿Qué hacemos? Preparamos el lugar, nos adelantamos. Mientras llegan las personas, vamos a preparar el lugar. Eso fue más o menos lo que estaba haciendo el Señor. O es lo que hizo el Señor. Adelantarse para preparar el lugar para que cuando cada uno de nosotros lleguemos a ese lugar. Amén. Para cuando nos toque a nosotros llegar a ese lugar. Y fíjense, el pecado nos separa de Dios. Eso lo sabemos todos. Y si hay alguien que vino por primera vez y no lo sabe, el pecado nos separa de Dios. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ellos fueron expulsados del paraíso. ¿Cuánto más el hombre necesitará de Jesús para entrar al cielo, al paraíso celestial? Y sabe, eso era lo que el Señor estaba haciendo. Le estaba preparando, o nos estaba preparando la entrada al cielo. Por eso era necesario que Él muriera en esa cruz. Fue lo que Él hizo cuando se dispuso a morir en esa cruz. Y a partir de ese momento, mis hermanos, Jesús se convirtió en la puerta y el camino al Padre para todos aquellos que decidan aceptarlo en su corazón como su Señor y como su Salvador. La obra redentora de Jesús en la cruz nos abrió el camino al Padre. Amén. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo. Y Él les dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y yo mismo me los llevaré. Yo mismo los traeré conmigo. Él solamente no fue a preparar el lugar. No, Él dijo: yo regreso, yo los voy a buscar. Yo no los voy a mandar a buscar con nadie, ni los voy a esperar allá, como a veces nosotros hacemos. Yo no los voy a esperar. Yo no los voy a mandar a buscar con nadie. Yo mismo volveré y yo mismo los traeré conmigo. Por eso nosotros, los cristianos, los que tenemos esa convicción de que Él viene por segunda vez, lo estamos esperando en este plano terrenal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo que Él decía tiene que ver con su futura venida en gloria a recoger a su pueblo en las nubes. De manera literal, de manera personal, Jesús volverá. Y por eso decía:
Los que estamos esperándolo, nos vamos a ir con Él. El propósito de Jesús en esta promesa era transmitir ánimo, aliento a aquellos hombres que se encontraban confundidos. Porque sin lugar a dudas la idea de estar separados de Jesús debió haber sido fuerte para ellos. Si nosotros nos metemos un poquito en la película, si nosotros nos colocamos en el lugar de estos hombres, nosotros creo que vamos a entender un poco mejor qué sintieron ellos, cómo debieron sentirse ellos. Debieron sentirse frustrados. Creo que debieron sentirse desesperados. Sintieron que su mundo se caía a pedazos. Porque a pesar de que ellos estaban con Jesús, el fundamento de su vida no era Jesús todavía. Ellos no creían en Jesús como creían en Dios. Y ciertamente lo que iba a venir resultaba una prueba muy dura para ellos. Estoy hablando de los últimos acontecimientos cuando Jesús estuvo en esta tierra. Ellos tuvieron que sufrir el ver a Jesús allí en esa cruz. El hombre que los había ayudado, el hombre en el que ellos habían creído, ahora estaba colgado en una cruz. Pero saben, el Señor es tan hermoso que así como Él nos prepara para cada prueba que nosotros atravesamos, Él ya se había adelantado y Él había preparado a sus discípulos. Pero ¿saben? Muchas veces nosotros no queremos entender o no queremos seguir las enseñanzas de nuestro Señor. Muchas veces nos volvemos torpe, así como estos hombres, y me perdona la expresión, así como estos hombres que estaban con el entendimiento nublado, no entendían nada de lo que el Señor les estaba hablando. Pero me gusta algo porque ya Jesús les había dicho a dónde Él iba. Ya Jesús les había mostrado cuál era el camino. Y fíjense, luego de estos acontecimientos, ¿saben lo que hicieron ellos? Se dispersaron, se apartaron. Pero llegó un momento en el que ellos se volvieron a juntar. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos conocían el camino. Cuando veo que un creyente se va, se aparta del Señor, siempre digo, volverá. ¿Sabe por qué? Porque ya conoce el camino. Nuestro trabajo es orar por esa persona que se apartó. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y voy finalizando con esto, mis hermanos. Porque Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjese algo. Él les había dicho a sus discípulos el camino que iban a seguir. Pero ahora Él mismo se está presentando como el camino. Ahora Él mismo está diciendo: yo soy el puente entre Dios y los hombres. Él les está diciendo: yo soy el que los conduce al cielo. No soy solamente un maestro, no soy solamente un profeta. Él les está diciendo: el único camino para llegar a Dios, el único que los puede conducir a Dios, soy yo. Y eso es Jesucristo, el camino al Padre. Toda creencia distinta de esta es falsa. Solo Él es el camino para llegar a Jesús, al Padre, perdón, a Dios. Y les dice también
que Él es la verdad. Y saben, Jesucristo es la verdad en el sentido más absoluto. Todo aquello que el entendimiento humano anhela saber, encuentra su respuesta en Él. ¿Y sabe cómo lo dijo Pablo? Pablo lo dijo de esta manera: en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así lo dijo Pablo. Entonces, Él es el creador. Porque si Él es uno con Dios, como creador, lo conoce todo, lo sabe todo y entiende el propósito, entiende el funcionamiento de todas las cosas. Y la vida, yo soy la vida plena que todos nosotros deberíamos anhelar. Por eso Él dice: yo soy la vida. Y esa es la vida a la que nosotros nos debemos enfocar. Finalmente, la única manera de disfrutar esa vida plena, esa vida eterna, es teniendo una comunión con Él. Juan dijo de la siguiente manera en el capítulo 17, versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Así que le voy a pedir que se ponga.